Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing contar hoy con la presencia del economista Jorge Caumont, de una vastísima trayectoria tanto en el sector privado como público. Ha sido y es un destacado docente, ha trabajado en el área periodística, editorialista, columnista en prestigiosos medios locales y del exterior, consultor de diversos organismos multilaterales y bilaterales. Grosso modo, un resumen muy rápido de un extensísimo currículum vitae. Economista, gracias por compartir con nosotros este encuentro de hoy. No, es un placer y un honor que me hayan dicho, como habitualmente ADM me invita a todo este tipo de jornadas y además ahora esto que entrevistas memorables, que es muy importante. Les recuerdo que la dinámica propuesta nos va a permitir, con la presencia de distintos invitados, en este caso el economista Jorge Caumont, aquilatar el valor de cada una de estas conferencias memorables. El jueves 27 de octubre de 2011, siempre les damos la fecha exacta para que se ubiquen, el conferencista invitado fue el 2 veces presidente de Chile, ingeniero, empresario, político, Sebastián Piñera. Fue en el club de golf, habitualmente ahí son los desayunos de ADM, pero ese almuerzo fue allí en el club de golf y Piñera disertó en presencia de los presidentes mandato cumplido, como dice Jorge Abuchalja, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Jorge Valle, y el entonces vicepresidente de la República, Danilo Astori. En Uruguay transcurría prácticamente el segundo año del gobierno de Mujica, en Chile el segundo año de Sebastián Piñera. ¿Qué recuerda de ese 2011 y ese momento que vivía Uruguay, la región y el mundo? Antes quisiera hacer una digresión respecto a eso. Y es la siguiente. Yo en la Universidad de Chicago tuve algunos premios Nobel de profesor. Había más premios Nobel que alumnos, ¿no? Y recuerdo que Milton Friedman decía que no le gustaba que leyeran el currículum de él, simplemente que dijeran profesor de economía, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy bueno, ¿no? Porque el que quiera saber más del currículum, que lo vaya a buscar a donde sea, pero... Y en estos tiempos es más fácil. Es más fácil. Me pareció por respeto que aunque sea 4 o 5 líneas había que decir. Está bien. No, yo no lo digo como que está mal, sino lo digo como... ¿Qué decía Milton Friedman en ese caso? Nada más ni nada menos que Milton Friedman. Sí. Yo estuve escuchando la conferencia de Sebastián Piñera y él menciona, esto también es una digresión al comienzo, que Chile tiene vínculos con Uruguay. Pero los vínculos que mencionó no han sido vínculos institucionales, más allá, que no los mencionó, de los que tienen compartidos en los organismos multi y bilaterales de crédito y además comerciales como Mercosur y demás. Pero realmente una relación institucional entre Uruguay y Chile yo no recuerdo que haya habido. Él menciona como vínculos entre los países, en primer lugar, lo que ocurrió en la cordillera. En segundo lugar, la relación entre Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral. Y después menciona la relación entre Benedetti y el premio Nobel Pablo Neruda. Lo escucharemos más adelante eso. Ah, bueno, si lo escuchamos lo digo. Yo creo que Pablo Neruda, y esta es la anécdota o lo que quiero mencionar, tuvo más relación con el arquitecto Mantares Roger que con
Mario Benedetti. El arquitecto fue el que le prestó a Neruda, y por el cual Neruda después hizo un poema, una finca en Atlántida, en donde pasó varios días, varias semanas, con una amiga, ¿no? Una amiga, y él, Mántaras, fue cómplice de esa relación por fuera del habitual del Premio Nobel de Literatura. O sea, quería mencionar eso porque, primero, no hay relaciones institucionales que yo conozca. En segundo lugar, creo que la relación no era tanto Mario Benedetti con Neruda, sino Neruda con el arquitecto Mántares Roger, que era francés. El hermano de él fue presidente de mi institución, que es el Club Malvin. Vale la anécdota. Vamos a meternos en la conferencia y como es habitual, el doctor Jorge Abuchalja es quien hace la presentación y allí Abuchalja hablaba de lo que ya era una realidad en Chile, es decir, la cantidad de tratados de libre comercio firmados por el país trasandino. A nosotros, empresarios uruguayos, nos ha interesado sobremanera la experiencia chilena y la forma en que han mantenido en el tiempo una economía estable y abierta, con una participación en el comercio internacional en constante desarrollo, resultando ser Chile el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Como dijera el estadista Sir Winston Churchill, para mejorar hay que cambiar. Para ser perfecto hay que cambiar a menudo. Chile, en ese sentido, ha demostrado una sorprendente elasticidad y flexibilidad para adaptarse a los cambios que le plantea la globalización de la economía. Esa capacidad marca una notable diferencia porque permite, tal como dice el lema de nuestra institución, hacer que las cosas sucedan. Transcurrida la presentación de Jorge Abuchalja, viene el primer tramo que hemos elegido. Como bien decía el economista Jorge Caumont, Piñera allí habló del milagro de los Andes, habló de esas relaciones de Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral, lo de Neruda con Benedetti que contaba Caumont, y entró en tema, alabando el crecimiento de la economía uruguaya en ese presente, pero realizando una advertencia. No es casualidad que hoy día Uruguay y Chile sean los dos países con mayor ingreso per cápita de América Latina, cerca de $15.000 de ingreso per cápita. Sin duda es un gran logro y hay que saber reconocer los logros, y particularmente uno destaca cómo Uruguay lleva ya muchos años en que ha sabido reencontrarse con el crecimiento sólido, lleva, ¿cierto?, por lo menos 7 años creciendo en torno al 7%. Pero yo quiero dar una voz de alerta. Tanto Uruguay como Chile estamos recién a mitad de camino. Y todos sabemos, los que hemos escalado montañas, que la segunda parte es la más hermosa, pero también es la más difícil. Hoy día ha florecido una literatura en el mundo entero que habla de la trampa de los países de ingreso medio. Y se refiere a que desde la década de los 60 hasta esta primera década o segunda década del siglo XXI, son contados con los dedos de una mano los países que han logrado cruzar ese verdadero desierto y pasar del mundo de la pobreza al mundo del desarrollo. Son muy pocos: Singapur, Corea, Taiwán, Japón y algunos pocos más. La inmensa mayoría, incluyendo todos los países de América Latina, no hemos sabido dar ese gran salto adelante. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué después de 200 años de vida independiente, en un continente que fue sin duda generosamente provisto por Dios, que tenemos un territorio vasto, recursos naturales generosos, que no hemos tenido las guerras que cruzaron a Europa el siglo pasado, que no hemos tenido los conflictos religiosos que han afectado a tantos países en que unos y otros se matan en nombre del mismo Dios, en que tampoco hemos tenido los problemas raciales que caracterizan a algunos países del África? ¿Por qué América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado? ¿Por qué América Latina no ha sabido aprovechar en plenitud su potencial? ¿Por qué en América Latina todavía un porcentaje muy importante de nuestra población vive en condiciones de pobreza? Nuestros países han celebrado, estamos celebrando o vamos a celebrar los primeros 200 años de vida independiente. De hecho, Uruguay
lo hizo hace muy poco, Chile lo hizo el año pasado, y estamos hoy día con un desafío que no podemos seguir eludiendo. Nosotros que somos la generación del Bicentenario, tenemos una gran tarea donde Uruguay y Chile, por la situación de privilegio en que se encuentran hoy día en el contexto del continente, tienen que marcar el rumbo y tienen que señalar la ruta. Y el desafío es grande, y así lo hemos planteado en forma muy clara al pueblo chileno. Lograr que antes que termine esta década podamos hacer de nuestros países, países desarrollados, países sin pobreza, países capaces de darles verdaderas oportunidades a todos sus hijos. Y sabemos muy bien que esto ha sido el sueño de nuestros padres, de nuestros abuelos, siempre lo acariciaron, pero nunca lo lograron. Y corresponde a nuestra generación enfrentar ese gran desafío. Es verdad que Chile y Uruguay son países pequeños, pero no por eso no tenemos una misión, un compromiso que asumir. De hecho, Gabriela Mistral siempre decía que los grandes cambios de la humanidad habían sido impulsados siempre por países pequeños. Y recordaba la Atenas del siglo de Pericles, recordaba el rol de ciudades como Alejandría o incluso las repúblicas italianas. Y en consecuencia el tamaño de nuestros países, que es pequeño en el contexto internacional, no debe impedirnos ponernos metas grandes. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Piñera pone ahí, Camón, una vara muy alta, ¿no? Porque él dice que el desafío antes del final de la década, o sea, antes que llegara el 2020, debía ser que estos países, tanto Chile como Uruguay, intentaran ser países desarrollados, países sin pobreza, dice además, ¿no? Sí. Él menciona que Uruguay y Chile en ese momento están creciendo a un ritmo relativamente alto y que además son los países que tienen el ingreso per cápita más alto de América Latina. Eso es cierto. En esa época, a pesar de los problemas que había en el mundo, como los problemas de Grecia, que él menciona, los problemas con la recuperación de Estados Unidos tras la crisis del 2008, las dificultades para crecer, etc. Dice él, bueno, eso se va a mejorar, pero lo que tiene que ocurrir es que hay que hacer eso sustentable. Cosa que es cierto. Entonces dice, pero para los países emergentes como Uruguay y Chile, hay determinados problemas, determinadas limitaciones para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, pero ¿cuáles son esas limitaciones, no? Uno dice, pero miremos el mundo. Y el mundo, tengo el ejemplo de Corea, por ejemplo. Cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón, por el Plan Marshall y todo lo demás, tiene un crecimiento sostenido muy importante. En el año 53 termina la Guerra de Corea y ahí empieza Corea, que era un país como no tan bueno como Uruguay y Chile en ese momento, empieza a tratar de crecer y pasa a ser uno de los primeros países nuevos industrializados al cabo de cierto lapso. Y hoy, en los 20 años que transcurren desde el 2011 hasta el 2021-2022, lo que vemos es que Corea multiplicó por 3,5 su ingreso per cápita. ¿Qué fue lo que pasó con Corea? ¿Es verdad entonces que los países de medio ingreso, o como Uruguay y Chile, tienen la trampa de la recuperación y del crecimiento sostenido? ¿O habrán otros problemas? Y bueno, ahí es donde se plantean algunas limitaciones para crecer, tanto en los países desarrollados, pero fundamentalmente en los emergentes. Bueno, de eso se trata, de pensar en aquel momento y venir al presente. Y para eso tenemos hoy al profesor, al economista Jorge Caumón. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados.